Bendiciones para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta enseñanza de la festividad de Pesaj que vamos a estar compartiendo con ustedes ya casi a las vísperas de la festividad. Un gran abrazo, un gran saludo para todas las personas que nos escuchan, que siempre nos acompañan dentro de las enseñanzas. En esta oportunidad especial, en base a la convocatoria del Eterno Dios que ya casi vamos a celebrar, entonces preparamos esta enseñanza no para hacer la última enseñanza, la máxima revelación, sino también para aportar de lo que podemos nosotros aprender del Padre, en lo que nos hemos sumergido con el Padre y convocatoria tras convocatoria. El Padre nos lleva en ese mover de gloria en gloria, de revelación en revelación, de que cada una de sus festividades pueda ampliarse en nuestra vida, pueda hallar mayor cabida en nosotros y que podamos celebrarla en libertad, en gozo, en victoria, en amor al Padre, sabiendo de que son de Él, de que Él nos las entregó para que fuesen parte de nuestra cultura, como la cultura del reino, y de esa forma también anunciar al mundo que somos del Padre eterno. De esta forma quiero mencionar en relación a que no celebramos Semana Santa, no celebramos Pascua en el sentido de como lo celebran mayormente en Estados Unidos. No creemos en esas festividades porque no están establecidas como tal en el orden que el Eterno nos dio, nos entregó. Entonces, en base a esto que acabo de mencionar en esta enseñanza, vamos a hablar sobre aspectos en esta festividad y lo que nos dejó el Eterno en su palabra lo vamos a estar leyendo para que cada día más, cada semana más, cada festividad más, mejor dicho, estemos más arraigados en lo que Él nos dejó para de esa forma caminar alineados a Él. Bendiciones a todas las personas que nos puedan acompañar en este video, en esta enseñanza que como Ministerio Altares de Adoración pues decidimos grabar para todos ustedes para reforzar, para tener conocimiento acerca de esta festividad de Pesaj, como bien lo mencionó mi esposo. Ya estamos a vísperas, ya falta muy poco para que entonces podamos todos juntos como Efraín, como familia, podamos celebrar de esta festividad. Así que es importante que podamos entender, que podamos conocer, es importante que no nos dejemos llevar por lo que el mundo en este tiempo nos quiere inculcar, que no es la Semana Santa, en eso no creemos, en eso no nos basamos. Así que vamos a estar hablando de Pesaj. En esta enseñanza quiero mencionarles cuáles van a ser esos puntos que vamos a estar tratando, que vamos a estar compartiendo. Primeramente vamos a ver cuál es su significado. Vamos a estar también tratando cuál es el contexto histórico de esta festividad. Vamos a ver qué nos enseña Levítico 23 acerca de las festividades y acerca de Pesaj. Vamos a estar también estudiando el cumplimiento en Yeshua de esta festividad. Vamos a estar tratando el contexto profético de la festividad de Pesaj. ¿Cuál es la revelación para hoy? Punto muy importante que nos está hablando el Padre Eterno y cuál es esa revelación para hoy día. Y como punto número 7 queremos compartir con ustedes también cuáles son los elementos para la celebración de Pesaj, para que usted en su casa pueda prepararse para celebrar esta celebración con su familia y pueda saber entonces cuáles son esos elementos que vamos a tener para la celebración de ese día específico. Bien, queremos también anunciarles que este va a ser el primer video en relación a estas festividades de primavera que nos habla el Eterno en Levítico 23 y que vamos a estar celebrando Pesaj, panes sin levadura y primicias. Según lo que nos dice la palabra, una empieza, luego sigue otra 7 días, luego también nos habla de las primicias. Entonces vamos a estar hablando, vamos a estar subiendo un video por cada una de Pesaj, esta que ya estamos, la de panes sin levadura y otras de primicia, para que también los pueda ver y seguir en esta serie que vamos a estar hablando de estas fiestas de primavera.
Bien, entonces, dicho esto, vamos a iniciar con el primer punto de esta enseñanza, que es el significado de la festividad de Pesach. Esta fiesta significa pasar por alto, pero ¿de dónde viene el significado o por qué tiene este significado de pasar por alto? Recordamos entonces lo que nos enseña Éxodo, capítulo 12, verso 12 y 13. Recordemos que en estos pasajes el Eterno le transmite a través de Moisés al pueblo que durante la noche, dice la Escritura, yo pasaré por toda la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré los juicios contra los dioses de Egipto. Pues recordamos que venía sucediendo una serie de plagas a causa de que el faraón no dejaba salir al pueblo de Israel. Y esta era la última plaga. Dice luego el verso 13 que la sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Entonces, los hijos de Israel, los hijos del eterno Dios, recordamos que tenían que en los dinteles de sus hogares rociar o pintar con la sangre del cordero. Y cuando el eterno Dios, cuando se pasara en la noche para que el juicio de Egipto, el eterno iba a pasar por alto de todos los hogares donde estuvieran marcados, donde estuvieran identificados con esa sangre del cordero. Entonces, esta festividad, Pesach, significa pasar por alto, y eso es algo muy importante que tenemos que tener nosotros identificado, que tenemos que tener nosotros bien presente cuál es el significado de esta festividad, para entonces nosotros poder proyectarnos a qué nos está hablando el eterno Dios y qué va a hacer Él también con nosotros hoy en día. Así que el día miércoles, cuando iniciemos esta festividad, cuando demos apertura a esta convocatoria, a este tiempo que el Eterno prepara para nosotros, debemos de saber que va a pasar por alto todo juicio que venga sobre el enemigo, sobre Egipto, en los hijos de Israel, en los que guardan la palabra del eterno Dios, en los que guardan su Torah, va a pasar por alto. Así es, seguimos entonces con el contexto histórico en relación a esta festividad y hemos colocado tres, por decirlo así de esta forma, unos tres contextos en donde influenció el Eterno para proclamar esta festividad y que se estableciese por las generaciones para el pueblo. Uno es, vemos al pueblo escogido, voy a estar mencionando sobre esto, Israel en Egipto, pero también Israel en el mundo. En relación a Israel en el mundo, es muy importante que usted pueda ver la enseñanza sobre las dos casas de Israel, cómo sucede toda esta separación del pueblo del Eterno, donde se hace el reino del norte, el reino del sur, y en base a esto suceden acontecimientos importantes para el entendimiento profético del plan de redención del Padre para su pueblo. Entonces, por eso voy a estar mencionando en este punto, en la festividad de Pesach, porque es clave para el retorno del pueblo de Israel, el pueblo esparcido a las demás naciones y que se dispersó, se asimiló y no se tuvo otro registro oficial histórico de esas 10 tribus al reino del norte, Efraín. Bien, antes vamos a iniciar entonces con el pueblo escogido por el Eterno y voy a estar dando resumen en relación a esto ya que estamos en ese contexto. Desde el padre Abraham, el Eterno selecciona a un pueblo para ser su representante en la tierra y poder bendecir a todas las naciones. Es importante que usted ahí en la pantalla pueda ver esas letras resaltadas en amarillo. Sin embargo, en ese proceso debían ser libres de la cultura pagana de toda nación y tener un encuentro con él. Desde el padre Abraham, el Eterno lo llama para salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, de toda su cultura, para a través de él dar un linaje. Y él le dice en Génesis 12:12, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Padre iba a demostrar al mundo esta escogencia desde Abraham
pero para hacerlo necesitaba que el pueblo o su descendencia permaneciese 400 años en Egipto, 400 y más, dependiendo las versiones también. Esto o con dos motivos: una, preservarlo de la hambruna que había en la tierra en aquel tiempo a través de José, pero también para sacarlos con gran poder a través de un libertador, y por eso también señalo en amarillo esta palabra libertador. ¿Dónde confirmamos esto? En Génesis 15:13, el Eterno le dice a Abraham: sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra no suya, y allí será esclavizada y será oprimida 400 años. Pero también a la nación que ha de servir la juzgaré yo, y después saldrán con gran riqueza. A partir de acá, entonces, el Eterno procesa a su pueblo, pero al momento de que ha llegado el tiempo de su liberación, ellos estaban en esclavitud. No pasaron los 400 años siendo esclavos, sino ya al final de sus años, en la segunda, tercera generación, fueron esclavizados. Para el Eterno poder sacarlos, necesitaba mostrar su poder, hacer juicio contra esa nación, que representa Egipto, las naciones del mundo o el mundo como tal. Él necesitaba hacer juicio y sacar a su pueblo con gran poder, libertarlos. Necesitaba a un hombre, y en este caso fue Moisés. Todo esto es sombra de lo que representaba la fiesta, o lo que representa, mejor dicho, la festividad de Pesach, de pasar por alto, pero también de, a través de un libertador, dar cumplimiento pleno a esta festividad. Voy a seguir mencionando. En el contexto bíblico, el primogénito se convertía en el representante de la casa de su padre y el encargado de cuidar y continuar con su legado. ¿Por qué menciono ahora el primogénito? Porque el Eterno le dice a Israel que es su primogénito. Éxodo 4:22 le dice el Eterno hablando con Moisés: y dirás a Faraón, así ha dicho el Eterno, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero tú rehusarás dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, entendemos entonces, en base a que el Eterno llama a Israel su primogénito, a la importancia de Pesach para preservar la vida de los primogénitos a quienes él más adelante les iba a entregar la Torá, es decir, a todo Israel. El Padre llama a Israel como su primogénito, pero era necesario, como última plaga, un juicio de muerte para todos los primogénitos de la tierra en ese momento o en ese palmo de terreno. Era para todos. Sin embargo, el Eterno entonces declara y anuncia este mandamiento del cordero, de sacrificar el cordero de Pesach, para que él pasase por alto de sobre los primogénitos y muriese los primogénitos de Egipto. En todas las plagas, en las 9 plagas que el Eterno trae como juicio para Egipto, estas plagas no llegaron sobre los hijos de Israel, pero esta 10ª plaga iba a ser para todos los primogénitos en la tierra. De esta forma, entonces, el Padre se escoge este cordero del Pesach para pasar por alto de sobre ellos y que no muriesen. De esta forma él selecciona a los primogénitos, también ratificando la promesa dada a Abraham de que a través de esa simiente serían benditas todas las familias de la tierra, y una de las formas de bendecirlas era a través de lo que él les iba a entregar, su Torá, su instrucción. Entonces, como acabo de mencionar, el primogénito se convertía en el representante de la casa de su padre. Es decir, ahora Israel iba a ser representante del Padre ante las naciones del mundo. Fue una selección que el Padre hizo a Israel del resto de las naciones del mundo. Una vez que él los saca, se convierten entonces en una nación para él. Bien, aunado a esto, obviamente Israel se encontraba en Egipto. Ellos llegan a Egipto, pero por medio de José, como mencionaba, ellos son preservados, otorgándoles una tierra donde habitar, pero sucede que ellos se mezclan con la cultura de Egipto. Ellos no tomaron en consecuencia el mezclarse, el habitar, el vivir en medio de ellos,
que al morir José y los conocidos de él, los egipcios aprisionan a Israel. Es decir, el sistema del mundo en Egipto, el sistema de Egipto opresiona a Israel haciéndolos o llevándolos a estar en esclavitud. Y esto no es diferente del pueblo del Eterno esparcido en las naciones. El Padre esparció a Israel en las naciones y llegó a ser esclavo de las naciones, del sistema del mundo en las naciones, de sus deidades. Él mismo lo dice en muchas profecías que se iban a postrar. En este contexto, entonces, Israel se encuentra oprimido con cargas pesadas, con tareas pesadas. Y vamos a ratificar Éxodo 2 cuando el Eterno se le aparece a Moisés. Le dice, después de muchos días sucedió que el rey de Egipto murió y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron. Y por causa de la esclavitud su clamor subió delante de Elohim. Y oyó Elohim su gemido y recordó Elohim su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró a Elohim los hijos de Israel y Elohim los reconoció. Los reconoció como descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, el pueblo de la promesa, en el cual él estableció su pacto para llamarlos para sí, para hacerlos un pueblo para él, su primogénito. Éxodo 3 dice, luego el Eterno ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor por causa de sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Descenderé pues para librarlo de mano de los egipcios, para hacerlo subir de ese país a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Y ahora aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Por qué coloco estos versículos acá? No solo para traer el contexto en el cual se encontraba Israel en ese momento, sino también porque es sombra de lo que ha sido el transitar, el caminar del pueblo del Eterno durante la historia. Y aún hasta nuestros días, Egipto es tipo del mundo que oprime con su sistema, con sus cargas, a unos de una forma más literal en el sentido de la esclavitud, a otros más en las redes que se han construido en medio de las sociedades de las naciones con todo tipo de perversiones, pero que al final esclavizan al pueblo del Eterno en general o a sus escogidos. Una vez que tenemos un encuentro con el Padre, reconocemos la condición en la que estamos de esclavitud para ser libres, para pasar o para salir de ese sistema e iniciar ese nuevo proceso con el Padre. Entonces acá esto también es sombra de lo que sucede con el pueblo. Ahora, en el contexto de Israel en el mundo, vemos que, como lo mencionaba, el proceso de restauración de las dos casas, debido a su separación y que fueron esparcidos, Israel fue esparcido al resto de las naciones y no regresó, este proceso de restauración inicia con la muerte y resurrección de Yeshua después de Pesa, por lo cual entendemos que el Padre nunca se ha olvidado de su pueblo y mantendrá y así lo hará con su promesa para siempre con nosotros. Él, a través de Yeshua, inicia la restauración del reino del norte y el reino del sur, la casa de Judá y la casa de Efraín, para hacerlos de los dos un solo pueblo. Ya más adelante voy a mencionar un poco más de esto. Al tener un encuentro con él se da un Pesach en nosotros, donde pasamos de esclavitud a libertad e inicia el proceso de salvación por medio de Yeshua. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros nos encontrábamos en el mundo, pero al momento de conocerlo, de tener un encuentro con él, se da este Pesach en nuestra vida proféticamente, se da ese Pesach en nuestra vida donde pasamos de la esclavitud a una libertad con él. Bien, para seguir con Israel esparcido de las naciones, Jeremías 16 dice, pero aquí vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, vive el Eterno que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Eterno que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí enviaré a muchos pescadores que los pesquen, dice el Eterno. Esto
es similitud a cuando Yeshua se aparece ante Pedro y le dice, ven, deja tus redes, ven, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿De qué hombres les estaba hablando? De las ovejas perdidas de la casa de Israel y con ellos los gentiles, porque Israel se mezcló con los gentiles, con las naciones en el mundo, pero para alcanzar el Eterno a las naciones del mundo era necesario que su pueblo se mezclara con ellos y de ahí llamarlos a través de Yeshua. Ezequiel 37 nos dice, y les dirás, así dice Adonai el Eterno, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes y les traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, Yeshua. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esto aún está por cumplirse. Esto es Ezequiel 37, donde habla sobre el valle de los huesos secos. Habla literalmente sobre Israel y Judá, de hacer los dos un solo pueblo. Pero para esto era necesario que Yeshua muriese y resucitase como el Pesach, como el mediador, como aquel que iba a traer la unión de esas dos casas. Zacarías 10 dice también acerca de las ovejas perdidas de Israel. Efraín será como un valiente, su corazón se alegrará como por el vino, sus hijos lo verán y se alegrarán, se sentirán gozosos en el Eterno. Silbaré para reunirlos, porque los habré redimido, y se multiplicarán como antes. Bien, esto está hablando de la restauración del pueblo para hacerlo como uno. Hay muchos versículos más. Hay muchos versículos más que hablan de la dispersión de Israel, pero también de su vuelta. Y para esto era necesario que Yeshua viniese, muriese como el cordero del Pesach. ¿Por qué? Porque a Israel, que se esparció entre las naciones, el libro de Oseas nos dice que el Eterno les prohibió celebrar las festividades, también debido a la condición en la que vinieron a estar. No podía celebrar las festividades, pero a través de la muerte y resurrección de Yeshua, Él comienza a hacer de los dos pueblos uno solo, despertando la identidad de Israel en las naciones gracias a ese Pesaj, y de esa forma hacerlos volver, permitiéndoles nuevamente celebrar las festividades. Por eso es necesario entender todo el contexto también de las dos casas de Israel para que recibamos una revelación mayor de lo que el Eterno preparó a través de Yeshua y el por qué Él se entregó por encima de su voluntad, por encima de su dolor, por amor a su pueblo. Bien, para culminar en este punto voy a leer Éxodo 12, ya que va a ser la base también de no solamente de ese contexto en el cual se encontraba Egipto, sino también lo que el Eterno les entrega para celebrar la festividad de Pesach. Habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes es para vosotros principio de los meses, sea este para vosotros el primero de los meses del año. Quiere decir que ellos lo contaban en otro mes, no desde el mes de Abib, el primero de los meses. Aquí también nos habla de una forma a nosotros, en un contexto a nosotros. ¿Por qué? Porque yo pude haber nacido un 1 de febrero, pero mi encuentro con el Señor fue un 1 de octubre. Es decir, hubo un nuevo nacimiento. Mi vida cambió completamente y ya mi vida no es la misma desde el 1 de octubre de un año en específico. Eso quiere decir que hay un cambio de vida, no solamente basado en la fecha de mi nacimiento como tal documentada, sino también en ese encuentro que tuve con el Padre, donde hay un nuevo nacimiento para vivir para Él, donde paso de muerte a vida. Esto también nos habla en este principio de los meses. También está basado en cómo iban a contar ahora ellos el ciclo de las festividades. Habla toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar. Recordemos que ya habían pasado 9 plagas y estaba a punto de la 9ª plaga, donde iba a ser el juicio para todos. La 10ª plaga, pero en base iba a ser para todos. El día 10 de este mes tome un cordero cada uno, un cordero por hogar.
Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Era encerrado hasta el día 14 porque era examinado durante esos 4 días para ver si no había ninguna imperfección en él. Si estaba totalmente sin defecto y era apto entonces para ser el cordero del Pesa. Luego lo tomará en la sangre. Esta versión dice la congregación lo inmolará al atardecer. La Reina Valera dice entre las 2 tardes, que ya lo vamos a explicar. Luego tomarán la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas y el dintel de las casas en que lo coman. En aquella noche comerán la carne alzada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejaréis nada de él para la mañana siguiente, y lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego. Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro cayado en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es el Pesaj del Eterno. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Eterno. Era necesario que ellos estuviesen preparados para la salida, porque esto iba a marcar el antes y el después para todas sus generaciones. La sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto. No habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Ese os será día memorable, y lo celebraréis como una fiesta solemne al Eterno. Por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. No sigo leyendo los siguientes versículos, ya que los demás hablan sobre la fiesta de panes sin levadura, que vamos a estar mencionando en el siguiente video que vamos a estar grabando. Sin embargo, me salto acá porque es un tema muy importante, al verso 26, y dice: cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este servicio para vosotros, vosotros responderéis: sacrificio de Pesaj, que es para el Eterno, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró nuestras casas. Los niños le preguntaron. Eso también marca parte de la cultura de cómo se ha celebrado la festividad de Pesaj, donde los niños hacen preguntas a sus padres. Entonces el pueblo, inclinándose, se prosternó, es decir, adoró al Eterno. Acá vemos, como lo mencionaba, parte de la situación actual en la que ellos estaban en ese momento, en ese tiempo, pero también de los lineamientos específicos para celebrar la festividad de Pesaj. Seguimos entonces. Dicho esto entonces, y ya estando en contexto, teniendo la base, sabiendo de qué trata esta festividad, cuál es ese contexto histórico, vamos a ver entonces qué nos enseña Levítico 23 en relación a la festividad de Pesaj y un poco en sí también a las festividades del Eterno Dios. Y vamos a ver entonces en Levíticos 23, verso 1, dice la escritura que le habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: estas son las fiestas solemnes del Eterno, en las cuales proclamaréis santas convocaciones, y estos son mis tiempos señalados. Entonces, lo primero que queremos resaltar acá en este verso número 2 de Levítico 23 es que son las festividades solemnes del Eterno. No son las festividades del hombre, no son las festividades de una comunidad o de una congregación en específico. Son y celebramos las festividades del Eterno Dios. ¿Por qué? Porque son santas convocaciones y el Eterno dice que son sus tiempos señalados. Lo vuelve a repetir en el verso 4. Estas son las fiestas solemnes señaladas del Eterno, las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos señalados. Y esta palabra también debemos de resaltarla. Proclamar y anunciar. ¿De qué trata estas fiestas? ¿Qué nos está enseñando el Eterno? No son las fiestas del hombre, no son las fiestas de una comunidad. Nos está hablando de las festividades del Eterno Dios. Quiere decir que
la Navidad, la Semana Santa, el Carnaval no son nuestras festividades, no es lo que se menciona en la Escritura y no es lo que nosotros tenemos que celebrar. Lo que dice, lo que enseña Levíticos 23 acerca de las festividades de el Eterno, esas son las que nosotros tenemos que celebrar, esas son las que nosotros tenemos que proclamar y anunciar, porque es lo que se ha dejado establecido en la Escritura, en la palabra y en la Torá. Y en el verso 5 de Levítico dice que en el primer mes, al atardecer del día 14 del mes, Pesach es del Eterno. No dice Semana Santa es del Eterno, no dice cualquier otra festividad, dice Pesach es del Eterno. Algo que tenemos también que mencionar acá, muy importante en relación a estas dos palabras que se mencionaron entre el verso 2 y el verso 4. Primero nos habló de santas convocaciones y esta palabra hebrea es traducida, o esta palabra convocaciones es traducida como mikra y su significado es repaso. Entonces el Eterno dio las fiestas para que éstas fueran un repaso anual de los eventos que se llevarían a cabo como parte de la redención. Pesach y todas las festividades que nosotros celebramos, que son del Dios eterno y que están en sus escrituras, esos y cada una de estas festividades son un repaso para nosotros, es un repaso anual para esos eventos que posteriormente se van a llevar a cabo en la redención. Así que repetimos nuevamente, cada vez que nosotros decidimos celebrar las festividades, nosotros estamos haciendo un ensayo y estamos haciendo un repaso en relación a esto. Así es. Así es importante mencionar que esta festividad llevó al pueblo de una condición a otra, es decir, de un estado de esclavitud a libertad, como lo mencionamos. No fue solo una festividad, fueron panes sin levadura, fue primicias, en ese momento ellos no la celebraron, pero esto también marcaba y estaba dentro de los siguientes días o el siguiente ciclo de la salida del pueblo de Egipto. Entonces, esto nos enseña que las festividades del Padre nos ayudan a nosotros a pasar de una condición a otra, no por nuestra propia voluntad, sino por nuestro alineamiento a sus convocaciones, a sus tiempos. Entonces, si estamos separados de este tiempo, no vamos a estar sintonizados con lo que Él nos está hablando. Bien, y en relación también a lo que mi esposo comentaba, ya vamos a complementar con esta diapositiva. También se mencionaba de que las festividades son un tiempo señalado. ¿A qué nos está haciendo referencia esto? Queremos entonces compartirles que la palabra moed significa cita, tiempo señalado, un ciclo, un año, una asamblea o un tiempo determinado, un tiempo preciso también. Entonces, cuando en Levíticos a mí me habla de que las fiestas son tiempos señalados que son preparados para nosotros, nos está hablando de esta palabra moed, nos está hablando de que las festividades son una cita, literalmente una cita que el Eterno prepara para nosotros. Así como cuando usted tiene una cita con su esposo, le invita a cenar, usted se pone súper contento, decide ese día arreglarse, colocarse el mejor vestuario porque van a ir a un lugar, van a ir a cenar, va a salir con su amado. De la misma manera, las festividades son para nosotros esa cita donde el Eterno nos convoca para que nosotros entonces podamos en ese día, como lo decía mi esposo, trascender y poder pasar de una condición a otra. Y así como podemos observar en la imagen, cuando nosotros entonces celebramos las festividades, cuando nosotros entendemos qué son las festividades del eterno Dios, qué es esa convocación, qué es ese tiempo señalado que está preparado para nosotros, entendemos también que vamos en un proceso ascendente, que vamos de una revelación menor a una revelación mayor. Y como le enseña en Proverbios 4:18 dice la escritura, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, las festividades no es cualquier día, no es un día más, es un día señalado, es un día determinado y preciso
para que nosotros entonces podamos ese día trascender y podamos pasar de una condición menor a una condición mayor, que nosotros ese día podamos pasar de una revelación menor a una revelación mayor. Y yo les invito a que podamos estar a la expectativa de lo que el Eterno va a hacer con nosotros en esta festividad de Pesaj específicamente. Algo grande tiene el Eterno para su pueblo en este tiempo y tenemos que estar apercibidos y tenemos que estar alertas a esta cita, a esta puerta, a este tiempo que se abre para nosotros para saber qué es lo que quiere el Padre para mi vida y cuál va a ser ese proceso ascendente en el cual el Eterno nos va a llevar en esta festividad de Pesaj que ya estamos muy próximos a celebrar. Así que no estemos distraídos con las noticias, con lo que está pasando en el mundo. No digo que no leamos las noticias y que no estemos informados, pero nuestro principal enfoque en este tiempo es que nosotros podamos trascender, que nosotros podamos avanzar y podamos pasar esos procesos que el Eterno tiene para nosotros, que nosotros podamos ir de una posición menor a una posición mayor y que podamos buscar qué es lo que Él tiene para nuestras vidas en este tiempo. En relación también a esto, la revelación es progresiva. Eso quiere decir que mi entendimiento de las verdades bíblicas se va a ir ampliando cada vez más para que mi conocimiento y mi vivencia se acerque cada vez más al modelo y al diseño que Él estableció para nosotros. La revelación del Eterno es progresiva. Quizás usted está viendo este video y no ha tenido la oportunidad de celebrar quizás alguna vez Pesaj o no ha tenido la oportunidad de escuchar en relación a esto. Pero el Eterno en este tiempo está abriendo y está ensanchando nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestra vivencia en Él. Pero muy importante acá está nuestro enfoque en cumplir y en obedecer la palabra y la Torá del Eterno Dios. Así que no se preocupe, la revelación del Eterno es progresiva. Nosotros tenemos que enfocarnos en buscar de Él, en buscar de sus diseños y de lo que Él quiere establecer para nosotros. También las festividades, sus principios y su vivencia diaria, lo que manifiesta es la cultura del reino. Celebrar las fiestas con un nivel de conocimiento y un nivel de vivencia. No hagamos las cosas simplemente porque alguien me está diciendo que las haga. Tenemos que entender cuál es el enfoque de todo esto, cuál es la revelación, cuál es el contexto de las festividades, poder tener ese conocimiento para entonces yo poder pasar a un nivel de vivencia y que más que letra esto sea algo vivencial y sea parte de esa cultura de reino en mi vida. Así es. Bien, dicho esto, entonces pasamos al siguiente punto que nos habla acerca del cumplimiento en Yeshua. Así es, bien, seguimos entonces. El siguiente punto es cómo vamos a ver el cumplimiento de Yeshua en relación al Cordero de Pesaj o a esta festividad de Pesaj. En él se cumplen todos los sacrificios, todas las regulaciones, la instrucción que el Eterno deja en su Torá en relación a los 6 tipos de sacrificios para que les enseña a los sacerdotes y también a Israel, pero en específico Yeshua cumple el Cordero del Pesaj o la festividad de Pesaj. En él se cumple todo esto y lo vamos a ver aspecto por aspecto. Vamos a Éxodo 12, donde Yeshua es nuestro Pesaj, que él es aquel que pasa por alto el juicio establecido para la tierra por el Padre, pero al escogernos, al rociarnos con su sangre, Él nos hace pasar por alto de ese juicio, justificándonos con su justicia. Es decir, venimos a ser como Yeshua delante del Padre. Éxodo 12 dice, así cuando pase el Eterno para ir a los egipcios, verá la sangre en el dintel y sobre ambas, y pasará el Eterno de aquella puerta y no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas. Y aconteció que a medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. ¿Por qué hago mención específica acá también sobre el primogénito? Porque ese fue el juicio, y fue a través de su hijo primogénito que
Él derrama su sangre, Yeshua derrama su sangre para hacernos pasar de este juicio. Todas las personas desde Adán por el pecado que entró al mundo, iban a condenación o a muerte. La paga del pecado es muerte, pero a través de Yeshua, ese primogénito del Padre, a través de su sangre, entonces pasamos de muerte a vida, al morir y resucitar con él. 1 Corintios 5:7 dice: limpiad la vieja de levadura para que seáis masa nueva, como sois sin levadura, porque el Mesías, nuestro Pesaj, ya fue sacrificado. A través de él entonces fuimos limpiados del pecado que simboliza la levadura. Lo vamos a estar profundizando un poco más en la festividad en la enseñanza de panes sin levadura. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a vida. Ha pasado a través de Yeshua, en creer en él, creer en su palabra. Él es la Torá viviente. Cuando dice su palabra, está hablando de la Torá. Bien, entonces Yeshua es nuestro Pesaj. Vamos ahora, Yeshua es el Cordero, aquel que el Eterno da la directriz para que se sacrifique en este día. Hablad a toda la congregación, dice Éxodo 12:3, de Israel, diciendo el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero, según sus familias paternas, un cordero por hogar. Era tomado desde el día 10, lo mencioné, para ser examinado durante 4 días hasta el día 14 y que fuese hallado sin defecto. Juan 1:29, Yeshua cumple este mandamiento o esta palabra siendo examinado antes de la festividad de Pesaj y no hallándose ningún defecto en él, ninguna mancha. El libro de Juan, el Evangelio de Juan 1:29 dice: al día siguiente ve a Yeshua que viene hacia él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, este es el Cordero. Apocalipsis 13:8 dice: y adorarán los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Yeshua es el Cordero. Aquí nos está hablando sobre el cumplimiento de él como el Cordero. Ya vamos a mencionar sobre el día 10. Y aquí viene, apartado 4 días antes. Juan 12 dice: 6 días antes de Pesaj o Pascua, o en la versión Reina Valera dice Pascua, pero en realidad la palabra correcta es Pesaj, que también lo vamos a mencionar rápidamente más adelante. Yeshua fue a Betania en el día 6 antes del Pesaj. Yeshua fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Yeshua había resucitado de los muertos. Nos saltamos al verso 12 del Evangelio de Juan. Dice: al día siguiente, una gran multitud que había llegado a la fiesta, oyendo, Yeshua viene a Jerusalén, y tomaron ramas de palmeras y salieron al encuentro y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces él dice que él llega 6 días antes de Pesaj en esta ciudad cercana a Jerusalén, y al día siguiente él sale y es cuando entra en la ciudad de Jerusalén montado sobre un pollino hijo de asna. Todos le ponen las palmeras en su caminar y le proclaman: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces acá se cumple como Yeshua entra a Jerusalén días antes, cumpliendo estos 4 días antes del 14 de Nisan, que se debía celebrar la festividad de Pesaj, que es el 14 de Nisan. Ahora, hay muchas evidencias en estos días, en los mismos evangelios nos dejan las evidencias de Yeshua, de cómo es probado, cómo es puesto a prueba, cómo es tentado por los fariseos, por los saduceos, en medio de la ciudad, en medio del templo, haciéndole preguntas para ver en qué fallaba o en qué pecaba, pero no se halló pecado en él, no se halló defecto en él, en estos 4 días que él estuvo antes de la festividad. Bien, de esta forma entonces seguimos con las especificaciones que debía tener el cordero. Dice: vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año, como lo resalto en amarillo. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Además de la inspección de estos 4 días, para ser Yeshua aprobado, también se relata cómo no se halló defecto en él. Lucas 23:4 dice: Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a las multitudes: ningún delito
hallo en este hombre, ya que había sido llevado ante Pilato para que él lo matara. Supuestamente los sacerdotes le dijeron que ellos no podían matarlo, sino que debía ser por una autoridad romana. Entonces él le dice, no hay delito en este hombre. Ya sabemos lo que pasó más adelante con este caso. Marcos 14:55 dice, y los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban testimonio contra Yeshua para darle muerte, pero no lo hallaban. Y dice que porque se presentaban algunos para presentar falso testimonio de él, diciendo cosas que él nunca había dicho con la intención de que fuese hallado culpable. Sin embargo, no fue así, sino que le construyeron ese caso, por decirlo de esa manera. 1 Pedro 1:19 también nos ratifica, sino con la sangre preciosa del Mesías como de un cordero sin mancha y sin defecto. En otros pasajes encontramos como Yeshua en él no se halló pecado, no se halló defecto, él fue íntegro, limpio y sin contaminación delante del Padre. También el cordero debía ser macho de 1 año, como nos sigue diciendo el verso 5 de Éxodo 12. Romanos 8 nos habla acerca de esto porque dice que porque a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, esto es de Adán, así también por la obediencia de uno de los muchos de uno, los muchos serán constituidos justos, esto es Yeshua. Entonces, por el pecado de un hombre, también entró por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo, pero por también la obediencia de uno, este es Yeshua, este hombre, también los muchos serán constituidos justos. Esto nos habla también de un cordero macho de 1 año. También nos habla que Yeshua murió por todos. Éxodo 12:6, lo vamos a ver un poco más. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación. Esto iba a ser para todo Israel. Sí, uno iba a ser por familia, pero esto estaba representando a toda la congregación de Israel, que él iba a pasar por alto. El Padre, el juicio sobre los primogénitos iba a pasar por alto de toda la congregación de Israel y del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Levíticos 4, 14 y 15 también nos dice, cuando sea manifiesto el pecado con el cual pecaron, entonces los de la congregación presentarán un novillo en ofrenda por el pecado y lo conducirán delante de la tienda de reunión. Seguidamente los ancianos de la asamblea apoyarán sus manos sobre la cabeza del novillo en presencia del Eterno y uno degollará el novillo en presencia del Eterno. ¿Por qué coloco los versos de Levítico 14? Porque cuando se hallaba pecado de la congregación, este sacrificio se debía llevar en cualquier época del año, no necesariamente iba a ser Pesach, pero en este punto los ancianos de toda la congregación colocaban sus manos sobre él, imputándole ese pecado por todos, trayendo ese perdón por toda la congregación. Entonces, acá vemos como Yeshua, como el cordero de Pesach, debía morir por todos para redimir los pecados de todo su pueblo. No estoy diciendo de todo el mundo, de todas las personas en el mundo, no, porque eso no nos lo enseña la palabra. La palabra nos enseña que Él tiene un pueblo escogido, que ese pueblo fue esparcido entre las naciones, que envió a uno para recoger ese pueblo y con ellos algunos, los gentiles, pero que no iba a ser todos, porque el alfarero también nos lo dice de esa figura, que un alfarero hace un vaso para honra y otro para deshonra. No todos, entonces es que van a ser salvos. No es que Yeshua murió por todos, sino por sus escogidos y aquellos gentiles que son injertados junto con esos. 1 Corintios 15, 3, 4 dice, porque primeramente os entregué lo que también recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado el tercer día, conforme a las Escrituras. Y coloco estos versículos también para mencionar
que vamos a estar trayendo un esquema de esa muerte, de esa resurrección de Yeshua con la enseñanza de la festividad de panes sin levadura, ya que es necesario verlo. En un día se celebra Pesach, pero luego 7 días deben ser panes sin levadura y entre ellos primicias. Lo vamos a estar viendo mejor en una gráfica en la siguiente enseñanza. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras, un pueblo de su propia posesión, es decir, un pueblo entero, no fue por uno, por dos o por tres, sino por sus escogidos que habían pecado, entonces envió a uno para redimirlos. Seguimos entonces con el cumplimiento de Yeshua en relación al Pesach. El verso 6 del libro de Éxodo 12 nos dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Iba a ser guardado hasta el día 14, desde el día 10, y el día 14 iba a ser inmolado entre las 2 tardes. ¿Qué quiere decir entre las 2 tardes? Para esto y para entender las festividades bíblicas y todo lo que nos habla en relación a los tiempos en la Biblia, es que el tiempo en la palabra es contado o tomado desde la tarde de un día hasta la tarde del siguiente día. Es decir, inicia al anochecer de un día y termina al anochecer del otro día del calendario greco-romano o gregoriano. Es decir, el calendario bíblico inicia a las 6 de la tarde, un día bíblico inicia a las 6 de la tarde y termina al otro día a las 6 de la tarde. Cuando dice entre las 2 tardes es porque el día que tiene 12 horas iniciadas desde las 6 de la mañana para Israel, en el contexto bíblico tenía 12 horas, iniciaba desde las 6 de la mañana, terminaba a las 6 de la tarde. Ese era un día de 12 horas. Este día iniciaba a las 6, al mediodía a las 12 e iniciaba la tarde del día o era conocido como la tarde del día. Y, a las 6 de la tarde entonces era el atardecer ya para el siguiente día. Por eso dice entre las 2 tardes, quiere decir entre el mediodía y las 6. Esto nos habla de las 3 de la tarde y vamos a comprobar esta hora. Mateo 27:45 dice, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde la hora sexta es el mediodía para el calendario gregoriano. Y hasta la hora novena es las 3 de la tarde. Y alrededor de la hora novena, Yeshua exclamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me dejas desamparado? Y saltando al verso 50 dice, entonces Yeshua, clamando otra vez a gran voz, entregó el espíritu. Es decir, él falleció a la hora novena, a las 3 de la tarde, que fue cuando estaba establecido que se sacrificase el cordero del Pesach, entre las 2 tardes, entre la hora sexta y la hora doceava, que es entre las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Yeshua cumple este lineamiento, esta palabra dentro de la festividad de Pesach. El sumo sacerdote obviamente no estuvo presente ni se relata en ninguno de los evangelios ni históricamente que estuvo de ese tiempo que estuvo presente en la crucifixión, en la muerte de Yeshua cuando él estaba colgado en el madero. El sumo sacerdote no estuvo por ahí porque él estaba en el templo sacrificando el cordero de Pesach a la hora de las 3 de la tarde, inmolando el cordero, cumpliendo todo el sacrificio. Por eso no se relata que él estuvo presente. Cumplimiento de Yeshua también lo vemos en la sangre sobre las puertas de las casas. Dice, luego tomarán la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas y el dintel de las casas en que lo coman. Repetimos, estamos viendo todos estos aspectos cumplidos en Yeshua. 1 Timoteo 3:15 nos dice, pero si me retraso para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Nos dice 1 Timoteo 3, Hebreos 3:6 nos habla también de nosotros como casa del Eterno. Pero el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si nos aferramos a la confianza y a gloriarnos en la esperanza.
¿Por qué menciono esto? Porque la sangre del cordero que era rociado sobre los dinteles y las jambas de las puertas representaba ser rociado sobre el hogar para cubrir ese hogar a la entrada de la puerta. En la puerta, perdón. La palabra nos enseña que la casa del Eterno somos nosotros. 1 Corintios 6, 19 también dice que nosotros somos el templo del Espíritu del Eterno, es decir, que el Eterno vino a morar en nosotros como casa de Él. El Eterno crea o les da la directriz al pueblo en el desierto de crear un tabernáculo para Él habitar en medio de ellos, que más adelante nosotros nos venimos a convertir en el tabernáculo del Eterno donde mora su Espíritu. A través de Yeshua recibimos el don del Espíritu para que habite en nosotros, es decir, toda la imagen de Yeshua habita en nosotros para ser manifestada a través. Es decir, cuando Yeshua muere, lo reconocemos su sacrificio en nuestra vida, Él unta las puertas y los dinteles y las jambas de nosotros, de como casa, como puertas también, para ser marcados con su sangre, para ser rociados con su sangre, para pertenecer a Él y que el juicio pase de nosotros. Ya no somos miembros de la familia del mundo, por decirlo de esa forma en general. Ya no somos miembros de este mundo, sino pertenecemos a la familia del Padre, la cual no es este mundo, sino que nuestra ciudadanía es de los cielos, es del Padre. Viene desde arriba, no de este mundo. Venimos a ser con Yeshua primogénitos, como primogénitos ante el Padre, representantes de su casa y encargados de guardar, de reproducir la Torá, la instrucción que trae vida para su pueblo. Seguimos entonces, luego dice en Éxodo 12:46, se comerá en la misma casa, no sacarás nada de la carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. Esta palabra también se cumple en Yeshua. Juan 19 lo vemos, pero cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y saltamos al verso 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo, también cumpliéndose en el Mesías. Y quiero, tal vez haya muchos aspectos más en relación a este cumplimiento, pero quisimos resaltar estos puntos. También quiero mencionar, para finalizar en este punto del cumplimiento de Yeshua como el Cordero del Pesach, Hebreos 2:14 al 17 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, como estaba Israel en Egipto. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, del cual el Padre hizo la promesa de que a través de ellos serían benditas todas las naciones de la tierra, que los multiplicaría, que haría pactos con ellos y que iban a ser primogénitos de él, para que a través de ellos fuesen los representantes del Eterno con su Torah en el mundo. Nos hizo con nosotros a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Este sería otro tema aparte, ya que Yeshua también es sacerdote según el orden de Melquisedec, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, así como los hijos también participaron, él también descendió para también participar y morir y derramar su sangre para expiar los pecados de su pueblo. Bien, culminamos en este punto entonces y pasamos al siguiente. Bien, el siguiente punto vamos a estar viendo cuál es la proyección profética en relación a la festividad de Pesaj. Primero quiero mencionar que las festividades son el reloj profético de Dios. Ya vimos, ya estudiamos qué son los Moedín, cuáles son esas citas que el Padre prepara para nosotros. Entonces, entender también que son ese reloj profético. También quiero mencionar que las festividades se dividen en lo que es las festividades de primavera y de otoño. ¿Cuáles son o qué son las festividades de primavera? Nos enseñan acerca de la primera venida del Mesías, o lo que conocemos como la lluvia tardía, y las de otoño acerca de la segunda venida del Mesías o la lluvia temprana.
En Oseas 6, verso 3 nos enseña la escritura que está escrito: como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y como la lluvia temprana a la tierra. ¿Cuáles son esas festividades de primavera? Son Purim, Pesach, panes sin levaduras y primicias y Shavuot. Y las festividades de otoño son Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Hanukkah. Ahora, ¿cuál es esta proyección profética de la festividad de Pesach? Vamos a ver primero qué nos enseña Éxodo capítulo 6, verso 6 al 8. Dice la escritura: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy el Eterno, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y os seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Eterno, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y os daré por heredad yo el Eterno. Ya vimos entonces cuál es el contexto, cuál fue el cumplimiento en Yeshua en relación a la festividad, y en Éxodo 6 se menciona entonces lo que el Padre quiso transmitir a los hijos de Israel. Esto nos está hablando entonces acerca de las copas que simbolizan esta festividad de Pesach. Primero nos habla acerca de esta primera copa, es te sacaré, nos habla de la redención. Luego te libertaré, esto nos habla acerca de un proceso de restauración integral. Te redimiré, que nos habla de la identidad de pueblo, y te llevaré, que nos habla acerca de la era mesiánica. Y por último tenemos el anticipo de la boda o la copa de Elías. Bien, en cuanto entonces a estas 4 copas te sacaré, redención, ¿de qué nos está hablando esto? Ese día ellos comían reclinados, el día que el pueblo iba a salir, ellos nos enseñan que debían de comer reclinados sobre su brazo izquierdo como reyes, porque iban a dejar de ser esclavos. Esta era una costumbre que tenían los reyes o aquellas personas que tenían algún cargo, comían reclinados sobre su brazo izquierdo. Entonces esto debían hacerlo ellos como simbolismo de que ya iban a salir de la esclavitud de Egipto. Hoy entonces recordamos eso como cuando Yeshua puso esa sangre sobre los dinteles de esta puerta y nos redimió, es decir, nos libró. Ellos dijeron: dejaremos de ser esclavos para caminar como reyes. Entonces el Eterno los saca de Egipto. Esta primera copa te sacaré. Los saca de Egipto, los saca de la esclavitud, los saca de la opresión en la cual ellos estaban en ese tiempo. No solamente era una esclavitud física, también se vieron afectados y tenían una esclavitud mental. Pero el Eterno los libra de todo esto. En Tito 2:14 nos enseña la escritura: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y también en Éxodo 19:6 dice: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La primera copa entonces representa el sacar de esa condición en la cual ellos estaban, de librarlos, que el Eterno los libró y nos libra a nosotros de esa condición de esclavos y en la cual estábamos en Egipto. Luego se menciona la segunda copa, que es te libertaré. Esto nos habla acerca de un proceso de restauración integral. La segunda copa proclama nuestra libertad y que estamos sellados por Dios, que somos una puerta cuyos dinteles están sellados por la sangre del Cordero y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. La tercera copa que se menciona en Éxodo 6 es te redimiré. Esto habla de identidad de pueblo. En primera de Pedro 2:9 nos enseña la escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es muy importante acá que
en el pueblo, entonces ellos fueran afirmados en la identidad que tenían como hijos y ya no como esclavos. Y esto nos aplica a nosotros hoy en día también. El Eterno nos ha hecho ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, es decir, consagrada, guardada y apartada para Él. Él nos adquirió como pueblo y nosotros tenemos que anunciar entonces esas virtudes, tenemos que anunciar y proclamar la palabra del Eterno, porque Él nos sacó de las tinieblas a la luz. Era importante que en el pueblo se afirmara y que en cada uno de nosotros podamos ser afirmados en esa identidad de hijos. ¿Por qué? Porque ellos fueron duramente oprimidos, vivieron una esclavitud muy fuerte y aún podían haber cosas que les afectaran. Ellos tenían entonces que poder estar claros en la identidad que ellos tenían ahora y de la condición a la cual ellos habían pasado. De la misma manera, nosotros también tenemos que estar claros de dónde el Eterno nos sacó, de dónde el Eterno nos libró y quiénes somos ahora en Él, cuál es nuestra identidad en el Padre, cuál es esa identidad que Él nos ha entregado como hijos suyos. Luego se menciona acerca de la cuarta copa que te llevaré. Esto nos habla acerca de la era mesiánica. Esta copa proféticamente nos proyecta a la promesa de participar en las bodas del Cordero y la etapa del reino milenial del Mesías Yeshua. Por último, tenemos una quinta copa. Esta quinta copa nos habla acerca del anticipo de la boda, es lo que nosotros conocemos también como la copa de Elías. Cabe mencionar que esta no la bebemos, sino que la libamos. En Mateo 26-29 nos enseña la escritura: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y en Lucas 1:17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y en esta copa decimos al final, mencionamos el espíritu y la novia dicen: ven Señor Yeshua. Es importante también acá mencionar que todo lo que se refiere a la festividad, tenemos que tener entonces ese entendimiento, tenemos que tener esa proyección en relación a esto, y que son ese repaso, que son ese ensayo, que proclamamos, que anhelamos estar con nuestro Padre, que anhelamos estar con el novio en esas bodas. Bien, también quisiera agregar en este punto de esa proyección profética sobre las bodas del Cordero. Esta fiesta de Pesach en sí tuvo su cumplimiento en el Mesías, de traer esa restauración, de iniciar ese proceso de restauración para el pueblo del Eterno, para la preciada posesión del Padre, haciendo de los dos pueblos uno solo, pero también está en un contexto donde no está finalizado como tal, no está cerrado como tal, porque habla de las bodas del Cordero. Él mismo dice: no la beberé más hasta que la beba con ustedes en el reino de mi Padre, es decir, que se celebre las bodas con Él en el reino del Padre. Lo hemos ubicado durante estos 7 años que se van a vivir de juicio, de tribulación, llamados de tribulación en el mundo, donde seremos arrebatados con Él, vamos a ascender con Él, y van a pasar estos 7 años de tribulación para luego descender con Él. En estos 7 años vamos a estar celebrando con Él esas bodas del Cordero, finalizando o completando esta festividad de Pesach con Él, donde Él va a beber nuevamente este fruto de la vid con nosotros. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, les voy a preparar lugar. Esto no está hablando de casas, de cuartos, de apartamentos, no está hablando de eso, está hablando de donde nos vamos a sentar a la mesa con Él, ya que todo el contexto, toda la proyección profética que nos enseña el Eterno en su palabra
no solo con sacar a su pueblo a través de Pesach, de esas festividades, sino también entregarle el contrato matrimonial. Nos habla de una boda, de nosotros como la novia y Yeshua como el novio, donde nos vamos a sentar con él para celebrar o finalizar o completar esta festividad de Pesach, por lo cual nuestra expectativa y nuestra visión no es solo celebrarla hoy porque llegó la festividad y ya, sino también porque lo vamos a hacer con él. Nos proyectamos hacia la fiesta con él en las moradas que nos preparó, allá con el Padre, allá en los cielos. Nos proyectamos con él. Entonces, no nos insensibilicemos solamente por un rito, por una costumbre de celebrarlo, de repasarlo y que queda ahí o que quede ahí por costumbres o por cosas que se van asimilando, sino porque vamos a subir con él, a celebrarlos con él, y nuestro espíritu cada vez que llegue esta fiesta dice, anhela su venida. El espíritu y la novia dicen, ven Señor Yeshua, ven porque queremos estar contigo, queremos pasarla contigo. No solamente aquí nosotros. La palabra nos enseña que en el reinado de Yeshua también se van a celebrar las festividades. Isaías 66 nos dice que vamos a subir a celebrar tabernáculos. Y si se celebra tabernáculos, también va a ser Shavuot y Pesach, panes y levadura, porque son las fiestas de peregrinaje que se hacían para congregarse en el templo en Jerusalén, y que hoy día sí están pospuestas, pero que con el regreso de Yeshua como rey, se establezca como rey, las naciones se van a congregar a él para celebrar esta festividad. Bien. Pasando de la proyección profética, también debemos entenderla para hoy día o tener una revelación para hoy día de lo que nos habla esta festividad. No es lo que el pastor nos vaya a decir, lo que el profeta nos vaya a decir, sino lo que el Eterno nos está hablando como pueblo. Por eso colocamos esto, revelación para hoy. Lo que Él nos está enseñando para nosotros hoy día no nos lo da todo a nosotros, no podemos hablarlo todo nosotros porque no somos todo el pueblo del Eterno, somos parte de su pueblo, y sé que a cada uno el Eterno le va a hablar como quiera o como está preparado, necesite para el día de hoy en relación a esta festividad y las que se vienen. Sin embargo, vamos a dejar algunos versículos acá y ya voy a continuar con ese punto. Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre al que juzgue imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, que fuiste conducidos o que fuiste rescatados, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Todo el contexto de estos versículos nos hablan de la festividad de Pesach, pero también nos traen una revelación para hoy. Escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros, que por medio de él sois fieles a Dios, quien los resucitó de entre los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Entonces fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, mezclados en el mundo con el sistema del mundo, que esto simbolizaba Egipto, con el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero que hoy también el sistema del mundo, Babilonia, por detrás de Egipto, ha trazado un sinnúmero de estrategias para influenciar sobre su pueblo, para mantener cegadas a ciudades, a naciones, a sectores, y que hoy el Eterno nos saca de esa condición, nos saca de ese lugar.
nos saca de esa dimensión, por decirlo de esta manera, si me permite decirlo así, para llevarnos o empezarnos a enseñar a caminar en esa dimensión en la cual hemos sido posicionados al ser sacados del mundo a través de Yeshua. No debemos ignorar esto. Ya no pertenecemos al mundo, ya no somos del mundo, aunque habitamos en el mundo. Debemos entender de que a través de la festividad de Pesaj, de Yeshua como el Pesaj, fuimos trasladados de la dimensión normal, natural en la cual el mundo se movía, para ahora habitar legalmente. Efesios 2 dice que fuimos sentados en lugares celestiales con Yeshua, con toda autoridad con Él, pero eso tiene que traducirse ahora en nuestra vivencia. Es todo un proceso de relación con el Padre, de sometimiento, de obediencia, pero debemos despertar a esta verdad en la cual hemos sido trasladados. Y con esto también quiero mencionar sobre, para nadie es ignorante o no ignora, quiero decir, nadie ignora la condición en la cual está el mundo hoy en relación a virus, a enfermedades, a situaciones donde las naciones han sido encausadas sobre un estado de quietud en sus casas, para encerrarlos en sus casas y de esa forma permanecer durante mucho tiempo. Puede ser durante mucho tiempo, pero esto no es en desconocimiento de la voluntad del Padre. Él conoce todo esto, pero nosotros debemos estar alineados al tiempo, al momento en el cual el Padre nos va a llevar, nos va a trazar para manifestar su reino de alguna forma en específico. Entonces, todas estas cosas que estamos viviendo hoy, el Señor también las ha hablado, sobre juicios en contra de las tinieblas, sobre juicios en contra de los que se levantan en contra del pueblo del Eterno, pero también un proceso de justicia, de formación, de sacar lo que no es del Padre en nosotros. Debemos aprovechar este tiempo en el cual muchos están encerrados en sus casas, para alinearse al Padre, para someterse mucho más dentro de ese proceso de formación del Padre, porque Él nos quiere manifestar al mundo en esa condición en la cual hemos sido trasladados a través de Yeshua como el Pesaj. No debemos ignorar esto y simplemente dejarlo pasar porque qué linda la festividad. Tenemos que tener claro todo ese contexto profético y esa revelación para hoy. Además de la promesa de guardarnos el Padre de las plagas de Egipto, de las enfermedades de Egipto, así como guardó a Israel en esa tierra buena, donde no le faltó, donde su provisión no escaseó. Así también el Padre nos guarda a nosotros, pero tenemos que caminar en obediencia a Él, sometidos a Él y estar a la expectativa de esa revelación. Y lo voy a mencionar un poco más. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Éxodo 23 y 24 dice, no te postrarás ante sus dioses. Está hablando a Israel cuando los saca de Egipto para llevarlos a la tierra de su herencia, pero les dice que cuando los lleve a la tierra tienen que derribar toda la idolatría, todas las deidades, todas las imágenes creadas y ser obediente a su Torá. Él dice entonces, no te postrarás ante sus dioses, ni les rendirás culto, ni harás según sus obras, sino que los destruirás por completo y destrozarás enteramente sus estelas. Serviréis al Eterno vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y apartará la enfermedad de en medio de ti. Otra versión dice, apartará las enfermedades de las familias. Otra versión dice, apartarás las plagas de sobre de ti. Las plagas que envió sobre Egipto, que son para juicio de Egipto, para juicio del mundo, no vendrán a ti porque tú estás guardado, cubierto con la sangre del Cordero, la sangre del que te hace pasar por alto del juicio al mundo, Yeshua el Mesías. Pero se debe cumplir también esta palabra, no rendir, que el Eterno, que nada ocupe el primer lugar del Eterno, del Elohim, en nuestra vida. Que no tengamos alguna imagen
No estoy hablando físicamente de una figura religiosa, sino alguien que se convierte en una imagen de idolatría por encima del Padre. Debemos repasar todo eso, revisar todo eso, porque el mundo no volverá a ser el mismo. El mundo no será igual después de estas circunstancias que hoy está pasando. Las cosas van a cambiar en todos los ámbitos. Y nosotros estamos llamados a ser manifestados mucho más. El Eterno lo va a hacer, está preparando a su pueblo para sacarnos, luego de este periodo, sacarnos en una dimensión mayor, pero también con anuncio profético, con la manifestación de su palabra. Entonces este Pesach no es un Pesach más. Hemos realizado esta enseñanza colocando fundamentos específicos en relación a la festividad y también a su cumplimiento, pero también estamos proclamando estas palabras porque no podemos simplemente celebrar una festividad más. Tenemos que hacerlo con el entendimiento profético también de la circunstancia. Bien, otra parte que también quiero mencionar en relación a esto es como lo pueden ver en la imagen, lo voy a explicar. Esto habla de el olivo natural y el olivo silvestre. El Padre está sacando con mayor fuerza, con un mayor despertar a su pueblo de las naciones. Está provocando que su pueblo salga del olivo silvestre, deje de ser parte del olivo silvestre para ser injertado en el olivo natural. Y con esto el olivo silvestre quiero no solo mencionar, como lo dice la palabra, los gentiles, las personas, el pueblo del Eterno mezclado entre las naciones, sino también los que hoy se llaman cristianos, pero que no se les ha revelado la festividad del Eterno, no han pasado verdaderamente a ser injertados en el olivo natural, han sido injertados en otro olivo, en el olivo del cristianismo religioso, de la religiosidad, no han abrazado verdaderamente las raíces hebreas de nuestra fe, que es Yeshua. Se dijo que la iglesia sustituyó a Israel y que ahora la iglesia es el Israel espiritual, introduciéndolos no sé dónde, porque la palabra no lo enseña, no los introdujo. Esos argumentos dispensacionalistas no introdujo al pueblo en el olivo natural verdaderamente con las raíces hebreas de nuestra fe. Entonces, esto nos habla Romanos 11, donde nos está revelando en este Pesaj que el Eterno va a revelar mucho más a su pueblo la verdadera identidad hebrea que tenemos en Yeshua, que tenemos en el Padre, y no una identidad cristiana. Nosotros no tenemos una identidad cristiana, tenemos una identidad de hijo en el Padre. Entonces, no es que yo soy cristiano, yo soy hijo del Padre. Entonces nos hemos tildado de evangélicos, de cristianos, de toda clase de denominación, pero no nos identificamos verdaderamente como hijos. Ahora, esto sería una enseñanza aparte con relación a Romanos 11 de los dos olivos, pero voy a mencionar estos dos versículos y explicar un poco la imagen que vemos acá. Romanos 11, 24 y 25 dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, es decir, el olivo natural, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces voy a explicar. El olivo natural es Israel. En ello sucedió un endurecimiento en parte, donde no el pueblo aceptó al Mesías, sino solo unos pocos. Esto fue el endurecimiento en parte para que se abriese la puerta a los gentiles. ¿Por qué se iba a abrir la puerta a los gentiles? Porque su pueblo, el reino del norte, las 10 tribus de Israel, la casa de Efraín, fue dispersada entre las naciones, se asimiló con las naciones y se convirtió en gentil. Entonces el Padre necesitaba abrir una puerta para que su pueblo regresara.
siendo ya como gentil, sí, porque había sido mezclado, asimilado en el olivo silvestre, pero ahora él con su gran poder los injerta en el olivo natural para ser parte y alimentarse de la rica savia del olivo que es Israel. Yeshua es la raíz, es el fundamento. Entonces, el Padre permite esto para abrir la puerta a los gentiles. En este punto se cumple la semana 69 de Daniel y no se cierra la semana 70, sino que se abre esta puerta a los gentiles. La semana 70 va a cumplirse ya con la venida del Mesías. Entonces, en este punto vemos el olivo silvestre, que es el mundo, es el pueblo en el mundo donde tienen Egipto, están todas las perversiones, las deidades, el paganismo, está el faraón, es decir, Luzbel, Jailel, está Babilonia con todo su sistema. Ellos están sin pactos, están sin esperanza, como nos dice Efesios, sin esperanza, sin pactos, sin Elohim en el mundo. Así estábamos antes. Pero gracias al Padre, ahora fuimos trasladados al olivo natural de donde verdaderamente somos Israel, nuestras raíces, donde ahí sí estamos con nuestra identidad o vamos a recibir nuestra verdadera identidad. Ahí conocemos a nuestro padre Abraham, quien es Moisés, ahí conocemos a David, a Daniel, al apóstol Pablo, ahí conocemos los pactos, se nos revelan entonces los pactos del Eterno que Él nos dio, nos dejó en su Torá, que ratifica a través de Yeshua y de la cual nosotros ahora podemos accesar. Entonces tenemos una promesa de sanidad en nuestra vida. Tenemos una promesa donde ninguna plaga tocará nuestra morada. Tenemos la promesa de que su sangre nos guarda de toda contaminación del mundo. Pero debemos estar sometidos a Él, estar plenamente conscientes de que somos de Él y no que pertenecemos a un cristianismo, a una religión, a una denominación, sino a su pueblo. Y su pueblo, Él está haciendo uno solo. De los dos pueblos, Él está haciendo uno solo. Por eso dice, no ignoréis, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Aquellos que ocurrió el endurecimiento en parte, nuevamente también van a ser injertados en el olivo natural. En el olivo natural tenemos la Torá, tenemos su instrucción, donde toda la escritura es la Torá del Eterno, no solo el Nuevo Testamento y ya el Viejo Testamento no está vigente. Acá tenemos las fiestas, tenemos su cultura, tenemos su estilo de vida de reino, tenemos toda la autoridad dentro de su reino, su dominio, su señorío y también acá tenemos su gloria. La manifestación gloriosa de los hijos del eterno Dios no la hemos visto, como se va a manifestar prontamente a través de este proceso en la cual el Eterno nos está introduciendo en nuestras verdaderas raíces, en nuestra verdadera esencia, para que revelándonos sus promesas, para que nosotros podamos accesar verdaderamente a sus promesas con plena convicción de esas promesas, de sus dones, de sus funciones que nos ha entregado para nosotros. Todo esto gracias al Pesach, a Yeshua, aquel Pesach que murió, que hoy también, que ya estamos pronto, para celebrar, recordándolo en ese día, recordándolo en ciertos elementos que tenemos en la mesa, que vamos a tener en la mesa, lo recordamos y proclamamos todas sus bondades. Entonces, de esta forma, terminamos en este punto donde cerramos ese contexto profético y esa revelación que el Eterno nos está profundizando en este día. Bien, acá entonces hagamos el paréntesis de la diferencia con Pesach y Pascua. ¿Por qué menciono esto? Porque ya lo mencioné en unos versículos atrás, en unos minutos atrás. Acá Pascua se ha traducido Pascua ha sido la traducción de Pesach en hebreo. Sin embargo, en varias culturas no se toma tal cual como Pascua, sino se dice Easter.
Se dice Easter en inglés, no recuerdo, no sé exactamente la pronunciación, sin embargo así se escribe, y cuando usted busca en la traducción le sale inmediatamente la Pascua de la Resurrección, cuando este nombre en inglés curiosamente coincide con un nombre de la deidad femenina babilónica Istar o Astarte. En esta festividad pagana llamada Pascua, que unos lo asemejan como la resurrección del Mesías, pero que en otros está mezclada con ciertos ritos. En este caso vamos a mencionar sobre un conejo de Pascua, sobre un huevo de Pascua, que no se mencionan en la Torá del Eterno, no están relacionadas con él, sino que provienen de la deidad femenina babilónica, de los asirios, de los pueblos semíticos. Este conejo era simbolizado con la fertilidad sexual, como lo menciono, relacionada con Istar, como lo pueden ver en esas imágenes. También con pueblos nórdicos está relacionado este conejo, y el huevo de Pascua que mencionan, huevo de Pascua, proviene de la mitología en la cual esta diosa Istar cae de un huevo, o un huevo cae sobre la tierra en Babilonia, y de este huevo emana la diosa Istar, diciendo que ella es la diosa de la fertilidad, convirtiéndose en la reina de esa nación, y a través de ella no solo celebrando ritos de fertilidad, sino también de placeres sexuales. Todo esto fue mezclado por la Iglesia Católica. Hubo una mezcla, hubo un sincretismo, y no solo de los pueblos semíticos, sino también pueblos nórdicos, que pasaron luego a nuestra cultura occidental para mezclarse y aún continuarse mezclando con nuestra cultura occidental. ¿Qué relación tiene un conejo con un huevo? Ninguna. Fue simplemente producto de esa mezcla, de ese sincretismo de religiones paganas que también se mezclaron con la festividad de Pesach y fueron llamados Pascua. Hay mucho más en relación a este tema, pero que en este punto no vamos a tocar. Bien, vamos a pasar con los elementos para la celebración de Pesach. Así es, y bueno, como último punto, ya para ir finalizando esta enseñanza, queremos compartir con ustedes cuáles son esos elementos para la celebración de Pesach y los cuales debemos de tener cada uno de nosotros en nuestra mesa. Bien, como podemos observar en la imagen, debemos de tener vino, debemos de tener hierbas amargas, debemos de tener 2 velas, huevo, preferiblemente de codorniz, un recipiente con agua con sal. Vamos a tener también el jaroset, vamos a preparar el jaroset. Esto es una mezcla de manzana, miel, nueces y canela. Preferiblemente algunos, cada quien lo hace a su preferencia, unos pueden licuar, otros pueden majar, se cocina la manzana y luego se maja todo esto hasta que quede esa mezcla de todos estos ingredientes. También vamos a tener el matzá, que es el pan sin levadura, y vamos a tener la lechuga. Bien, y mencionando un poquito el significado o la representación de estos elementos, lo primero que vamos a hacer, o lo primero que se hace al inicio de la celebración de Pesach, es que se encienden las velas y proclamamos lo que dice Isaías 60:1-2. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Eterno y sobre ti será vista su gloria. Con esto proclamamos también que todo lo que nace de la luz irá en aumento, y todo lo que nace de Dios irá en aumento. Hablando en relación al vino, pues representa la sangre de nuestro Señor, y al tomar las 4 copas, recordamos la sangre que Él derramó en el madero. El espíritu de la fiesta no nos lleva a recordar tanto su muerte como sí su resurrección, porque el poder de la vida está en la resurrección. La hierba amarga representa la amargura que los capataces de Faraón trajeron sobre Israel,
en un sentido representa para nosotros los azotes de nuestro enemigo cuando no teníamos la protección del Espíritu de Dios. El jaroset, que se come también en una parte con la lechuga, el jaroset pues es dulce, la lechuga es amarga, y en esto recordamos que un día tuvimos amargura, pero que ahora lo dulce vino a nosotros. El matzá, que es el pan sin levadura, porque la levadura, recordemos que es símbolo del pecado, y el matzá representa a Yeshua, así que por nada del mundo debemos de tener en la mesa levadura, pan con levadura o nada de levadura en la casa. Y por último, el huevo representa que por cuanto el Señor nos envolvió, nos cubrió con su sangre y nos sacó de las tareas pesadas de Egipto y nos trajo a su reino a vivir en dulzura, tenemos una nueva vida. Así que con esto queremos finalizar esta enseñanza de la festividad de Pesach. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes esta enseñanza, el poder entender y conocer todo esto que el Eterno nos está hablando en este tiempo, tener este entendimiento de su palabra y de esta festividad que vamos a estar celebrando el día miércoles, y que tenemos que estar muy a la expectativa de lo que el Padre quiere transmitirnos en esta festividad, en esta convocatoria, esta cita señalada por Él. Así es, entonces concluimos esta enseñanza, no sin antes invitarle a que pueda dejar en sus comentarios su correo. Si usted quiere esta presentación, estas diapositivas, lo vamos a estar compartiendo con usted con todo amor, con todo corazón. Solo tiene que dejar su correo en los comentarios y nosotros lo vamos a estar haciendo con todo gusto. Entonces, bendiciones para todos, y recuerde que vamos a estar compartiendo también los siguientes videos de la festividad de panes sin levadura y primicias. Bendiciones. Bendiciones, shalom para todos.